lo que dice la palabra de Dios. En Isaías capítulo 55, versículo 6, dice la palabra del Señor: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. ¿Qué le parece si alzamos un poquito la voz y lo leemos juntos? Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. ¿No lo aprendimos, cierto? De una vez. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto está cercano. Diga conmigo, la búsqueda de Dios. Vamos a hablar durante los siguientes minutos acerca de la búsqueda de Dios. Este mes hemos enfocado un poco para hablar acerca de la importancia de permanecer en la comunión con Dios. Dios desea, sobre todas las cosas, tener una relación íntima, profunda con cada uno de nosotros, y Él desea que nosotros de igual manera respondamos buscándolo, relacionándonos íntimamente con Él. Es el deseo de Dios, es para lo que Él nos formó, es para lo que Él nos diseñó, nos hizo a su imagen y semejanza. Ningún otro ser fue creado como Dios creó al hombre, y Dios, al crear al hombre a su imagen y semejanza, con ello sencillamente le dio la capacidad de interactuar y de relacionarse con el hombre de una manera única, porque para eso fuimos creados. Diga conmigo, yo fui creado para relacionarme con Dios, para tener comunión con Dios. ¿Cuántos dicen amén? Así que la comunión con Dios, la relación con Dios es algo vital, es algo, hermano, que debe ser parte fundamental de mi vida, debe ser una razón de mi existir, y más aún ahora que he sido reconciliado con Dios por medio de Cristo. Lo que Dios más desea que yo pueda disfrutar mientras estoy aquí en la tierra, ahora que le conozco, mientras se efectúa la redención de mi cuerpo y estemos allá con el Señor en su reino, pues lo que Él más desea es que aquí nosotros podamos disfrutar de una comunión íntima con Él. ¿Cuántos dicen amén? ¿Usted lo cree? Dios desea tener comunión contigo. ¿Sí me está escuchando? La Biblia dice que la comunión íntima de Jehová, de Él, es con los que le temen. La Biblia dice que el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros, el Espíritu nos anhela celosamente. Dios tiene un deseo de intimar con su pueblo. Dios tiene un deseo, Él tiene un deseo de tener comunión con su pueblo. Dios tiene un deseo de escuchar la voz de su pueblo. Dios tiene deseo de escuchar la adoración de su pueblo. Dios tiene deseo de disfrutar y de deleitarse en la comunión con su pueblo. Y si Dios lo desea, ¿cuánto más deberíamos desearlo nosotros, que lo necesitamos como algo vital en nuestra vida? ¿Cuántos dicen amén? Así que Dios desea que nosotros durante estos días que estamos hablando de este tema podamos evaluarnos, podamos examinarnos, podamos tener un diagnóstico claro de cómo está nuestra vida en cuanto a esto que es vital, como lo es la comunión con Dios. ¿Cómo estamos cada uno de nosotros? ¿Cuántos estamos profundizando, intimando, permaneciendo? ¿Cuántos estamos entendiendo que la comunión con Dios es una fuente? Diga conmigo, es una fuente de vida, una fuente de bendición. En otras palabras, usted quiere vivir plenamente conectado con la fuente de bendición de Dios para todas las áreas de su vida, pues usted tiene que comprender, mi hermano, que esa fuente está allí, en la relación íntima con Dios, en la presencia de Dios, en la comunión con el
el Señor. Allí cuando estamos continuamente con el Señor conectados, dice que a ellos hace el Señor conocer, revelar su pacto. Todo lo que Él tiene para nosotros brota de la comunión con el Señor, de la relación con el Señor. Por eso yo no te estoy hablando de algo menor, no te estoy hablando de algo sin importancia, no te estoy hablando de algo que debes descuidar, te estoy hablando de algo que deberías preservar, cuidar y buscar como cualquier otra cosa, como lo más importante, más bien, la comunión con el Señor. ¿Cómo estamos? Pues bueno, hoy quiero hablarte. Hace 15 días hablé acerca del primer amor como fuente de esa intimidad y comunión con Dios. Y hoy quiero hablarte acerca de la búsqueda de Dios, como aquella disposición interna que debemos tener cada uno de nosotros, en donde el deseo de Dios, en donde el hambre por Dios, en donde la necesidad de Dios nos impulsa, nos obliga, nos lleva a ir en dirección continua de búsqueda de Dios y de su presencia. Eso se mueve dentro de ti. Es un anhelo dentro de tu espíritu. Tus pensamientos viven orientados hacia la necesidad de buscar al Señor. Pues amados, ese tipo de búsqueda es la que Dios quiere de su pueblo. Algo que usted y yo no hagamos por obligación, no hagamos por presión, no hagamos por imposición, sino que lo hagamos por deseo, por anhelo, por necesidad, por comprender y por experimentar internamente que si no busco a Dios, que si no estoy con el Señor, yo no puedo tener plenitud de vida, y Dios se convierte en mi más profundo anhelo. Ese tipo de sentir interior es lo que Dios llama búsqueda. ¿Cuántos quieren buscar a Dios de esa manera, de esa forma? Ahora, quiero que usted escuche con atención esto que quiero contarle, porque Isaías está diciendo estas palabras, y de hecho todos sus 66 capítulos del libro de Isaías estaban direccionados para llamar al pueblo de Israel a que se volviera al Señor. Y este pueblo tenía unas características que yo quiero que usted las tenga bastante en cuenta, porque aquí no estamos hablando de que Isaías está hablando a gente que no conoce a Dios. Por el contrario, Isaías le está hablando a una nación que tenía muy bien clara la idea de Dios, tenía muy bien claro todo un sistema de culto, funcionaba muy bien. De hecho, en aquel tiempo todo el sistema de culto, el templo, los sacerdotes, las fiestas, de hecho era un pueblo muy religioso, era un pueblo muy participativo en los asuntos religiosos, era un pueblo que celebraba día de fiestas, luna nueva, día de reposo, era un pueblo que no faltaba con los sacrificios, era un pueblo que no faltaba con las cosas espirituales. Estaban allí religiosamente hablando sin cesar, pero aún así el Señor levanta al profeta y le dice: dígale al pueblo que me busque de verdad, porque hay algo que yo estoy viendo, hay algo que yo estoy notando en mi pueblo, que aunque tienen muchos sacrificios, tienen muchas fiestas, tienen muchas celebraciones, y asisten y participan activamente, y ellos pretenden honrarme con estos actos, con sus labios me honran, pero yo estoy viendo que su corazón está lejos de mí. ¿Se acuerda? ¿Sabe usted que eso que Jesús dijo por allá fue algo que dijo Isaías inicialmente? Este pueblo de labios me honra, pero su corazón ¿está qué? Lejos. ¿Cómo estaba el corazón? Lejos. En otras palabras, si el corazón estaba lejos, ¿cómo estaba la comunión íntima? ¿Cómo estaba ese ardor por Dios? ¿Cómo estaba ese deseo por Dios? ¿Cómo estaba? Estaba lejos, estaba interrumpido, era quizás inexistente. Escúcheme con atención. Quizás lo que el Señor nos está pretendiendo mostrar es que era posible para este pueblo tener una vida religiosamente hablando, unas celebraciones, unos hábitos
ritos, unas costumbres religiosas enfocadas para el Señor, pero aún así, aunque ellos permaneciesen haciendo estas cosas para Dios, Dios logra ver que no hay conexión. Dios logra ver que realmente el corazón está lejos. Dios se da cuenta que esto se volvió una costumbre, que esto se volvió un compromiso, que esto se volvió un negocio, una responsabilidad, pero que el corazón de ellos, ¿cómo estaba? Lejos de ellos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y cómo estamos nosotros? Porque lo que Dios está diciendo es que usted y yo podemos venir, podemos cantar, podemos levantar las manos, podemos participar activamente, no faltar, involucrarnos en muchas cosas espirituales de la iglesia, del pueblo de Dios, y aún así el Señor puede ver que nuestro corazón está ¿cómo? Lejos de Él. ¿Cuántos me están oyendo? ¿Se acuerda que eso fue lo mismo entonces que el Señor, y lo vimos hace 15 días, le dijo a la iglesia de Éfeso? Le dijo: iglesia, ustedes son tremendos, han trabajado arduamente por amor de mi nombre, han hecho una cantidad de cosas, tienen celo de la verdad, han descubierto a los falsos apóstoles, los han hallado mentirosos, han tenido paciencia, han sufrido. Qué cosas tan bonitas tienen ustedes como iglesia, pero tengo contra ustedes, tengo contra ti que estás lejos, que tu corazón se perdió de mi presencia, que has dejado tu primer amor, que ese ardor, que ese deseo, que ese fuego, que eso interno se desapareció. Y Dios lo que quiere es que nosotros mismos, a quienes Dios nos está hablando esta palabra, podamos meditar, podamos evaluar y podamos examinarnos si quizás somos un poco parecidos a la generación a la que Isaías le profetizó, o quizás somos parecidos a los hermanos de la iglesia en Éfeso, a quienes el Señor confrontó porque habían perdido su comunión íntima y su deseo interno por la búsqueda de Dios. Así que Dios le está diciendo a su pueblo: busquen al Señor mientras pueda ser hallado. Y la pregunta es: ¿cómo está mi búsqueda de Dios? ¿Cuántos buscan a Dios? ¿Cuántos están buscando al Señor? ¿Qué pasó? ¿Nadie? ¿Cuántos están buscando al Señor? Pero ¿cuántos queremos tener una búsqueda más profunda del Señor? ¿Cuántos queremos tener una búsqueda del Señor por las motivaciones correctas? Que no es que busco al Señor por este problema, por esta prueba. No es que yo busque al Señor porque toca, porque mi mamá me regaña. No es que busque al Señor porque tengo líos. Es que primeramente busco al Señor porque lo necesito a Él, porque tengo hambre de Él, porque necesito vivir con Él, porque Él es el amor de mi vida, la necesidad de mi vida mayor. Él es mi necesidad y por eso yo lo busco. Así quiere Dios que nosotros le busquemos. ¿Cuántos dicen amén? Dice el Señor: buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Y sabe que este era un llamado a la búsqueda de Dios, pero era un llamado con una advertencia. Diga conmigo: una advertencia. Míreme por favor y diga: una advertencia. ¿Y cuál era la advertencia? La advertencia del Señor era de que Él estaba llamando a su pueblo a buscarle. Y si su pueblo no respondía favorablemente a este llamado, iba a sufrir el peligro de que entonces el Señor en algún momento ya no pudiese ser hallado. Buscad a Jehová mientras pueda, o mientras puede, ¿mientras qué? Mientras puede ser hallado.
¿Sabe qué significa eso? Que puede llegar un momento en donde alguien ya no tendrá la oportunidad de encontrarle ni de buscarle, en donde a alguien se le acabará el tiempo, en donde a alguien se le acabará la oportunidad, así como recuerde usted el tiempo que dice la palabra de Dios, que el arca de Noé estuvo allí como un testimonio a los hombres de aquella generación del juicio que Dios iba a traer, y que esa arca era la única vía para ser salvo. El hombre tenía que buscar a Dios, aceptando el llamado de Dios a través de Noé y buscando al Señor para ser salvo. Pero dice la palabra de Dios que durante 120 años que el arca estuvo allí, todavía no llovía, pero Noé seguía predicando, Noé seguía diciendo busquen a Dios, Noé seguía anunciando lo que iba a venir, y la gente, esa generación se burlaba, esa generación más bien seguía en sus propios caminos, despreciando el llamado del Señor. Esa gente seguía diciendo, muy posiblemente algunos decían, no, más adelantico Noé, despuesito, déjame un tantico, yo disfruto, hago, construyo, vivo, me gradúo, no sé qué cosas decía la gente. Pero dice la Biblia que vino el diluvio y se los llevó a todos, dice la palabra, y más específicamente dice el libro de Génesis que entonces, cuando comenzó a llover, el Señor le habló a Noé que entrara con su familia en el arca, y Dios mismo cerró la puerta del arca. ¿Se acuerda de esa historia? ¿Se puede usted imaginar ese acontecimiento que cuando Dios cierra la puerta, esa puerta cerrada sencillamente era la indicación del Señor para esa generación? El tiempo en el que me podían buscar y tenían la posibilidad de hallarme para ser salvos, sencillamente se acabó, se cerró la puerta. Y yo puedo imaginarme que en medio del diluvio, mientras los ríos se desbordaban y las fuentes de las aguas aumentaban, los hombres de esa generación corrían al arca desesperados intentando entrar, pero encontraron que ya no había oportunidad. La puerta del arca se cerró y no pudieron entrar, se quedaron afuera y perecieron. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Hay gente que neciamente cree que toda la vida habrá oportunidad y aplazan y le sacan el cuerpo al Señor y evitan la consagración, evitan la dedicación al Señor, lo aplazan, dicen después, cuando pase esto, cuando pase lo otro, y usted no se da cuenta que quizás no habrá oportunidad y lo vas a lamentar terriblemente. Porque ahora es el tiempo, diga conmigo, ahora es el tiempo de buscar a Dios. No sea que después lo lamente, diga conmigo, no sea que después lo lamentes. Y es que muchas personas han lamentado no haber buscado a Dios antes, ¿cierto? Pregunto, quizás entre nosotros habremos personas que lamentamos no haber conocido al Señor antes. Sabe que yo esta mañana contaba un consejo que me duró en la mente para toda la vida. Había un hermano adulto, anciano en la congregación. Yo conocí al Señor cuando tenía 15 años, en el tiempo de mi adolescencia. Yo comencé a buscar al Señor, y un día este hermano, hablando con él, me decía, hijo, ¿sabe qué es una de las cosas que yo más lamento en toda mi vida? Yo le decía, ¿qué? Él me dijo, no haber buscado al Señor como debía en mi juventud. Y comenzó a contarme, yo fui alguien que nació en el evangelio. Mis padres eran cristianos, amorosos, de testimonio. Me inculcaron el camino del Señor desde que nací. Pero cuando llegó mi juventud, cuando llegó el tiempo de mi adolescencia, yo me rebelé contra el Señor y me rebelé contra mis padres y me aparté del Señor y no quise buscar a Dios. Yo no sabía cuán necio había sido de haber despreciado el privilegio, me decía, que tú tienes ahora de encontrarte con el Señor y de buscarlo. Y él, con lágrimas en los ojos, comenzaba a contarme cómo aproximadamente por casi 40 años se apartó completamente del Señor. Su juventud, sus mejores años los desperdició en el mundo, pecando, viviendo desordenadamente. Pero
pero al fin el Señor tuvo misericordia de él en su vejez y él pudo reconciliarse con el Señor. Pero él me decía, a pesar de que ahora yo tengo el gozo de terminar mis últimos días con Cristo en mi corazón, usted no sabe yo cómo lamento cada día haber perdido mi juventud, haber perdido esos años en el mundo pecando, perdiendo el tiempo cuando debí haber entregado mi vida al Señor para servirle. Ahora, hijo, yo me quiero arrodillar y no puedo porque mis rodillas están dañadas. Ahora yo quisiera ir a predicar el evangelio, pero no puedo, me están fallando los pulmones y me ahogo. Ahora yo quisiera ayunar, pero si ayuno me enfermo. Ahora yo quisiera buscar a Dios y alabarlo con todas mis fuerzas, danzar en la iglesia, pero tengo un problema en la rodilla, no puedo. Por eso, recuerda el privilegio que tienes en este momento de tu vida de haber conocido al Señor en tu juventud, y con todas tus fuerzas entonces vive para el Señor, para buscarlo, porque si no lo haces, un día te vas a lamentar como yo hoy me lamento. Y por eso los jóvenes que están acá y todos los que me escuchan, permita el Espíritu de Dios que les abra la mente y puedan comprender el privilegio que Dios les da de poder conocer al Señor ahora y poder vivir para Él. Si no lo hacen, les aseguro que llegará el día en donde lamentarán haber perdido sus fuerzas, haber perdido el tiempo en vez de dedicarlo para Dios. Un día llegará el momento, quizás, y espero que a ninguno le pase, en donde lamentarán no haber buscado a Dios cuando el Señor les dio la oportunidad. ¿Cuántos me están escuchando? Usted sabe cuántos de nosotros nos damos cuenta del tiempo perdido para buscar a Dios y lo lamentamos cuando perdemos cosas importantes, cuando se nos dañan las cosas que son importantes para nosotros. Usted supiera cuántos matrimonios lamentan no haberse dedicado a buscar al Señor hace tiempo desde que lo conocieron y fueron frágiles en la búsqueda de Dios, no fueron constantes en la búsqueda de Dios, fueron perezosos, sacaron tiempo para todo menos para el Señor. Pero cuando el tiempo, ese hogar está siendo dañado, esos hijos están perdiendo, ahí sí dicen, ay, si yo hubiese buscado al Señor desde el principio. Si hubiésemos buscado al Señor verdaderamente desde hace tiempo, muchas de las cosas terribles que nos han pasado nunca hubiesen llegado. Muchas de las cosas que Dios ha prometido ya se hubiesen cumplido en nuestra vida. Por eso, hermano, detente y comienza a buscar al Señor profundamente, porque eso es la fuente de bendición para nosotros. No sea entonces que nos lamentemos porque ya no tenemos oportunidad de buscar a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Hace años nos inventamos un tratado evangelístico con los jóvenes de la iglesia, y en ese tratado colocábamos varias imágenes. Había, por ejemplo, una imagen de una persona, su imagen era ocupada, un ejecutivo trabajando, y colocábamos una frase: demasiado ocupado para buscar de Dios. Colocábamos otra imagen que era un niño, y colocábamos debajo: demasiado joven para buscar de Dios. Colocábamos otra imagen allí en el tratado de una persona desesperada y decía: demasiado preocupado para buscar de Dios. Y en la última parte del tratado le colocábamos una tumba y colocamos debajo: demasiado tarde para buscar de Dios. Porque la gente se pasa sacando excusas para buscar del Señor sin darse cuenta que tal vez puede en algún momento ser demasiado tarde para buscar de Dios. Y eso es lo que está diciendo el Señor.
No sea demasiado tarde para buscar de Dios. Por eso búscalo ahora que Él te está llamando, y no lo busques de cualquier manera. Búscalo de la mejor manera. Métete con el Señor, porque con el Señor está lo mejor para tu vida. En su presencia están las mejores bendiciones. No desprecies el llamado del Señor. Que no te llegue a pasar esto de que intentes entonces en algún momento buscar a Dios para remediar cosas y ya sea demasiado tarde. Llámalo en tanto que está cercano, porque llegará el día en donde hay gente que invocará al Señor y el Señor no responderá ya. ¿Sí me está oyendo? La Biblia dice que Jesús habló de una parábola de un hombre rico y otro que era un mendigo, Lázaro, y dice la Biblia que los dos murieron. El uno fue a ser consolado en la eternidad, el otro fue enviado al tormento eterno, y cuando estaba allí quiso hacer las cosas que debió hacer cuando estaba vivo, buscar a Dios. Cuando estaba allí quiso ser refrescado con la presencia de Dios, pero se le dijo: ya no puedes. Cuando estaba allí quiso hablar la palabra, o que la palabra fuera enseñada a otros. Quiso que a sus hermanos que quedaron vivos se les hablara del evangelio, de la verdad, para no ir a ese lugar, pero se le dijo: ya no puedes. Tuviste tu oportunidad, pero ya no tienes oportunidad. Y esa realidad nos habla, hermano, de que ese es el tiempo, esta es la oportunidad, esta es la hora en donde ninguno debería estar vacilando, ni jugando, ni dudando de la determinación que debemos tener para buscar al Señor mientras puede ser hallado. ¿Cuántos me están oyendo? ¿Qué estás esperando? Tenemos que darnos cuenta que responder al llamado del Señor es responder a las oportunidades de bendición de Dios para nuestra vida. Dios tiene un propósito con tu vida. ¿Cuánto lo creen? Dios tiene un propósito con la vida de cada uno de nosotros, y ese propósito es maravilloso. Ese propósito es eterno. Ese propósito Dios lo planeó desde antes de la fundación del mundo, pero ese propósito se cumplirá en tu vida de la manera como tú respondas al llamado de Dios. Usted sabe cuánta gente anda frustrada y enojada con Dios, enojándose, y después se vuelven disquiateos, enojados con Dios porque Dios es el culpable de sus tragedias, porque Dios no cumplió lo que dijo, porque Dios no hace las cosas. Pero lo que pasa, mi hermano, es que si Dios no hace lo que Él se ha propuesto hacer, es porque Él ha estado esperando que alguien responda. Dios tenía en su mente llamar a estos hombres apóstoles. ¿Se acuerda? Pedro, Juan, Jacobo, los apóstoles, que fueron tremendos hombres de Dios, tremendos ganadores de almas. Llenaron el mundo con la palabra del Señor, trastornaron el mundo con el evangelio. Pedro, Juan, Jacobo, todos estos hombres fueron llamados por Dios y fueron convertidos en pescadores de hombres, porque eso fue lo que Jesús les dijo. Pero escuche con atención, la Biblia dice que Jesús iba caminando por la orilla del mar de Galilea y los encontró y los llamó y les dijo: síganme y los haré pescadores de hombres. Y el Señor siguió caminando. ¿Y qué dice la Biblia? Que estos hombres respondieron inmediatamente al llamado, y dejando al instante todo lo que los enredaba, todo lo que les impedía seguir al Señor, al momento, al instante, dejándolo todo, siguieron al Señor. Y déjeme decirle que ese preciso instante fue lo que marcó la diferencia, que hizo que estos pescadores, desconocidos en el anonimato, gente que no tenía importancia en su sociedad en aquel tiempo, gente que no tenía ningún valor, comenzaran a ser transformados y terminaran siendo aquellos hombres tremendos siervos de Dios. Si se hubiesen quedado en la barca y hubiesen despreciado e ignorado en la invitación de Cristo, ni sabríamos quiénes eran ellos, y no se hubiese cumplido en ellos el propósito de Dios.
¿Por qué hay tanta gente frustrada? Que porque Dios no les da, que porque Dios no les responde, que porque están allí no avanzan. Tal vez te tienes que revisar a ti, no culpar a Dios y darte cuenta que Dios te ha estado llamando para algo más profundo, que Dios te ha estado llamando no para que te congregues el domingo nomás allí, sino para que tú intimes con Dios y te vuelvas amigo de Dios y te vuelvas en alguien que viva en la presencia de Dios y tengas comunión con el Dios todopoderoso, y todo aquel que tiene comunión con el Dios eterno y poderoso ve la gloria de Dios en su vida. ¿Cuántos dicen amén? Hoy nos matamos la cabeza, hemos escrito, bueno, yo no he escrito ni uno, pero el mundo ha escrito libros: cómo ser bendecido, cómo ser exitoso, los pasos para esto, para prosperar, para no sé qué, para alcanzar las metas, para orar alto. El mundo escribe una cantidad de cosas, pero el mensaje de Dios es una cosita así de sencilla. Busca a Dios con todo tu corazón, busca primeramente el reino de Dios y su justicia con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con tu juventud, con tu tiempo, con todo lo que tienes, y entonces serás exitoso, poderoso, verás la gloria del Señor si buscas a Dios con toda tu alma. Busca primeramente el reino de Dios, búscalo a Él, y el Señor hará todo a tu favor en bendición. ¿Cuándo me están escuchando? Y entonces debemos entender cómo Isaías avanza, y en el versículo número 7 incluye un elemento que es fundamental en la búsqueda de Dios, que nos permite entender que buscar a Dios no es sencillamente venir al culto, que nos permite entender que la búsqueda de Dios no es meramente hacer todos los días juiciosamente. Te felicito si todos los días juiciosamente oras a Dios, tienes un devocional, te felicito, qué bueno. Pero recuerda que la búsqueda de Dios tiene el siguiente elemento. Y dice Isaías capítulo 55 versículo 7, después de llamar a su pueblo a que le busque, dice el Señor: deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio ¿en qué? En perdonar. Y entonces la búsqueda de Dios implica el volvernos de corazón al Señor para rendir nuestra vida y apartarnos de nuestros malos caminos para vivir para la gloria de Dios. Es por eso que el pasaje muy conocido del Antiguo Testamento en el segundo libro de las Crónicas 7 verso 14, que dice, usted se lo sabe muy bien: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro. Mire la búsqueda de Dios. Pero después dice el Señor: y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Escúchame con atención, mi hermano. La búsqueda de Dios incluye, además de orar, además de meternos, incluye el volvernos al Señor y santificar nuestra vida y arrepentirnos y dejar la impiedad de nuestro camino y apartarnos de los pensamientos de iniquidad que permanecen en nuestro corazón. En Isaías, iniciando el libro, Dios le dice a este mismo pueblo: estoy harto, estoy hastiado, aborrezco sus sacrificios, no quiero más sus celebraciones, aborrezco sus celebraciones, estoy hastiado de la multitud de carneros y de grosura de animales, estoy cansado de estas cosas. Más bien vengan y estemos a cuentas. ¿Se acuerda? Capítulo 1.
Estoy cansado de que canten, de que oren, de que se congreguen, de que hagan cantidad de cosas, pero sus corazones están llenos de maldad, de iniquidad. Jeremías, Dios le dijo: vaya, dígale al pueblo que cuando levanten las manos y oren, no los voy a escuchar, porque están llenos de robo, están llenos de perversidad, están llenos de impureza, están llenos de adulterio, de pecado, de iniquidad. Sus pensamientos están llenos de cosas inicuas, y por eso el Señor dice: busquen a Jehová, dejando el camino de impiedad, abandonando los pensamientos de iniquidad, y vuélvanse al Señor, el cual tendrá misericordia y nos perdonará. ¿Cuántos dicen amén? Hoy Dios nos está llamando a una búsqueda de Dios completa, profunda, con arrepentimiento, con quebrantamiento, con humillación de nuestro corazón. Hoy el Señor quiere que meditemos sobre nuestros caminos y seamos sinceros con el Señor primeramente, porque en otras palabras, el Señor está mirando que tú oras y que tú pides y que tú reclamas y que tú buscas, y tú estás allí quizás buscando al Señor, pero no estás teniendo en cuenta que el Señor quiere que lo busques rindiendo lo que hay acá adentro. ¿Y qué hay adentro? Hay cosas que no son dignas del Señor. Hay cosas que Dios aborrece. Hay cosas que Dios desagrada. Hay cosas que Dios no quiere ver en nuestra vida. Por eso la búsqueda de Dios debe ser aquella actitud interna en donde nos rindamos completamente al Señor para desearle como lo más importante de nuestra vida, pero también para despojarnos de todo aquello que no le es agradable a Él. Busquemos al Señor. Ese es el tiempo donde necesitamos buscar al Señor como nunca antes. ¿Cuántos dicen amén? ¿Quiere usted saber una palabra profética de Dios para la iglesia en estos últimos tiempos? Usted la acaba de escuchar. ¿Quiere usted escuchar una palabra revelada de Dios, una palabra extraordinaria? No la busque más. Esto es lo que está diciendo el Espíritu Santo a su pueblo en este tiempo. Pueblo mío, busque al Señor de verdad. Búsquelo de todo corazón. Búsquelo y abandone los malos caminos. Incline su rostro allí donde está y oremos al Señor. Colóquese sobre sus pies, por favor, más bien, y vamos a orar al Señor en esta mañana. Levante sus manos. A Dios no lo podemos engañar. Levante sus manos y ore al Señor. Cierre sus ojos y hable con Dios. Yo no sé qué tiene que decirle cada uno, pero yo sí sé que tengo que decirle: perdóname, Señor. Perdónanos, porque tú sabes cuán lejos está nuestro corazón. Tú sabes cómo podemos estar aquí presentes. Tú puedes escuchar nuestras palabras, nuestros cantos. Puedes ver nuestras manos levantadas y todo lo que hacemos. Pero a la final eres tú el que ve dónde está el corazón de cada uno de nosotros. Y quizás el corazón de tu pueblo está lejos, pero yo no quiero estar lejos, Señor. Hay alguien que tiene que decirle al Señor: yo no quiero tener mi corazón lejos de ti. Hay
alguien que tiene que clamar al Señor en esta hora y decirle: Señor, yo no quiero tener mi corazón lejos de ti. Yo quiero estar contigo, Señor, cada día de mi vida, y disfrutar de tu presencia, Señor, cada día, Señor, y rendirte todo lo que soy, mi Dios, y buscarte, Señor, porque eres tú lo que mi alma necesita. Tú eres mi porción, eres mi necesidad, Señor, eres tú. Es tu presencia, eres tú mi anhelo. Y vuelve, levanta tus manos y vuelve. Tal vez hay alguien en esta hora que tiene que volverse al Señor de todo corazón. Hágalo. Tal vez hay alguien que ha permitido que en su mente hayan pensamientos de iniquidad. Deja esos pensamientos y vuélvete al Señor. Tal vez has estado caminando por senderos de impiedad. Deja esa impiedad y vuélvete al Señor. Tal vez has estado permitiendo cosas que no debes permitir en tu vida. Déjalas, córtala y vuélvete al Señor. Yo no sé cuántos necesitan volverse al Señor. Yo no sé cuántos jóvenes están acá, jóvenes. No hay nada más que valga la pena en nuestra juventud que dedicarnos a amar y a buscar a Dios, a buscarlo con todas nuestras fuerzas, porque un día las fuerzas se nos acabarán y quizás ese día lamentaremos haber dejado pasar nuestros días buenos para haber buscado al Señor. Por eso, si estás joven, quien quiera tú que seas, conságrate al Señor hoy mismo. Dedícate a buscarlo, dedícate a servirlo, dedícate a vivir para Cristo. Entrega tu vida, tus fuerzas, tu juventud y vive para Él, y búscalo cada día de tu vida. Aleluya. Oh, dile: yo te busco. Levanta sus manos y vamos a decirle al Señor: yo te busco, yo te busco con fuego. Dígale: yo quiero tener fuego mi corazón, en mi corazón por tu presencia, Señor. Hoy te busco. yo te busco. Y si a ti se te ha acabado eso, dígale al Señor que renueve dentro de usted. Recibe mi adoración. Te anhelo, te necesito, te amo más que a mi ser. Oh, dígale: te anhelo, te anhelo, te necesito, te amo más que a mi ser. oh Señor, gracias. En esta mañana, si hay alguien que necesite reconciliarse con el Señor, hágalo en este momento.
Dígale: Señor, necesito sentir el anhelo de ti, vivir para ti, anhelar tu presencia, vivir para tu gloria y buscarte, porque tú dices que si te buscamos, te hallaremos y veremos tu gloria, Señor. En el nombre de Jesús.